Bueno, la verdad es que siempre me ha gustado hacer historias de aventuras, es un género que me gusta mucho. Eh, yo pensaba que iba a continuar por ahí, por ese camino, ¿no? De las aventuras. Pero al final, pues bueno, por diferentes circunstancias me he ido por otro terreno, pero siempre es una espina que tengo clavada, ¿no? De volver a la aventura. El caso de la Alhambra, por un lado, era pues hacer una historia para el mercado francés, y lo lógico era pues coger un género como el de la aventura, bueno, que es bastante habitual dentro de la BD francesa. Por otro lado, era buscar una historia con la que me sintiese cómoda y que pensaba que quizás a los franceses les podía interesar, y ese era pues el orientalismo, ¿no? Y el de los aventureros pintores del siglo XIX, ¿no? Con eso yo pensaba que podía encajar dentro del mercado francés, pero por otro lado sintiéndome cómodo porque esta primera aventura sucedía en un terreno que más o menos conocía, que era el de España, y en particular la Alhambra y Andalucía, ¿no? Entonces era juntar, pues bueno, un poco todas esas cosas que me apetecía contar, ¿no? Pues los viajes, algo de época como es el siglo XIX, las leyendas con las que hemos crecido, yo creo que todos los españoles, ¿no? Las leyendas de los moros, de la búsqueda de tesoros a su salida de España, de las reliquias religiosas, iglesias. Digamos que era una historia en la que podía juntar todas esas cosas que forman parte de nuestra cultura, ¿no? Y con las que yo he crecido y que en cierta forma... Los hijos de la Alhambra está sacado pues, de los cuentos de la Alhambra, de Washington Irving, ¿no? Y es la forma en la que Washington Irving llama a todos esos vagabundos, bohemios, sin casa y demás, que son los habitantes de la Nueva Alhambra, ¿no? Una vez ya los antiguos musulmanes ya se habían ido de la Alhambra, y la Alhambra había quedado pues con los siglos, había quedado abandonada, ¿no? Ese lugar de esplendor que fue casi como digamos que el nacimiento casi del Renacimiento, ¿no? Ese lugar de sabiduría bueno, de cosa exquisita había quedado abandonada, y ya los habitantes, pues a finales del siglo XVII y a comienzos del siglo XVIII, pues eran eso, eran todos los vagabundos de la ciudad de Granada, ¿no? Y Washington Irving llamaba así, ¿no? Esos eran los hijos de la Alhambra. Pues sí que la documentación sí que fue un problema en su momento, porque me costó mucho encontrar, era muy importante, ¿no? Sobre recrear la Alhambra pues tal y como era en ese momento, que en cierta forma era muy diferente a como la conocemos ahora, porque la Alhambra de ahora pues prácticamente es cuestión del siglo XX. Entonces sí que había muchas cosas que no eran exactamente igual. Entonces me sirvió de mucho pues todos los grabados y todos los dibujos de todos esos pintores románticos que pasaron por la Alhambra, ¿no? En el siglo XIX. En especial pues todos esos dibujos de David Roberts, que de hecho el personaje de Ícaro está basado en él, en este pintor escocés. Entonces tenía una visión que la verdad es que era muy particular, no era del todo realista, ¿no? Pero sí que en la esencia sí que me ha valido mucho, ¿no? Por lo menos para saber cómo eran los edificios, cómo era la Alhambra, sí que me servía, pero ellos no buscaban, digamos, que la realidad de las cosas, sino que buscaban su visión, bueno, romántica, ¿no? Lógicamente de toda esa época. Pero sí que por lo menos es la estética que he intentado darle al álbum, ¿no? La estética de los románticos del siglo XIX. De hecho, esos colores que son, bueno, un poco melancólicos, tantos amarillos, todo como un poco pálido. La verdad es que, bueno, me basé bastante en todos estos pintores. No sé si sería cierto de verdad, pero sí por lo menos, bueno, aparecía en diferentes libros, ¿no? Otro de los libros que tenía de cabecera es es Alejandro Dumas, cuando estuvo por España, por ejemplo, que está ilustrado por Gustavo Doré. Entonces, bueno, todos estos libros la verdad es que me sirvieron mucho, ¿no? Para ver, también como te digo, era la visión romántica, ¿no? De toda esta gente, ¿no? Que yo creo que sería muy diferente también a la visión que los propios españoles tenían de todo esto, ¿no? Pero desde luego los franceses y, bueno, y norteamericanos, e ingleses y demás, cuando llegaban a España tenían esa visión, ¿no? De los bandoleros, de las cármenes, de los majos y demás, que era lo que querían, lo que buscaban y lo que querían retratar. Entonces sí que es verdad que, bueno, que sobre Alhambra se hicieron muchísimas barbaridades, ¿no? Imagino que como se ha hecho
muchos monumentos, ¿no? Antes de que tuviésemos una conciencia de que, bueno, de que forman parte de un legado del pasado, ¿no? Entonces sí que se hacían verdaderas aberraciones, ¿no? Desde hacer pues casas, bueno, echar abajo salas para reconstruir o vender puertas para, bueno, para pagar corridas de toros. Bueno, yo creo que hubo un poco de todo y bueno, fue una etapa, la verdad es que muy larga en la historia de España, ¿no? Me imagino que hubo sus momentos de tolerancia, sus momentos de colaboración hacia el final ya y su momento ya de, bueno, de intransigencia, ¿no? En cuanto los cristianos pues tomaron ya todo el reino musulmán y cayó Granada, ¿no? Todas esas promesas que habían hecho de que iban a convivir y todo esto y ese respeto que iba a haber por la religión y demás, pues al final la verdad es que no se cumplió, ¿no? Yo creo que está presente en el... Al final yo creo que siempre estás hablando de la misma historia, es lo que me he dado cuenta. Más me di cuenta cuando para hacer el libro de Senderos, Koldo Azpitarte me hizo una entrevista más o menos y repasamos todas las obras que había hecho, porque normalmente tú vas hacia adelante y no piensas demasiado en lo que vas haciendo. Pero cuando empiezas a analizar todo tu trabajo, y en ese momento estaba trabajando con El invierno del dibujante, echas la vista atrás y te das cuenta de que casi que estás haciendo siempre el mismo planteamiento de la historia, ¿no? Que es una persona bueno, que no está, que está descontenta, digamos, con el mundo en el que vive, que no tiene demasiadas creencias espirituales, ni religiosas, ni políticas, y que busca un nuevo camino, ¿no? Y yo creo que ese es el punto de partida bueno, del juego Louvre, del Faro, de Hijos de la Alhambra, con ese pintor que huye de París y de esos encargos que pudiesen ser para el teatro. Ocurre también de otra forma, pues bueno, en Arrugas en cierta forma, y en El invierno del dibujante también está, y en Las calles de arena también está presente, ¿no? Entonces yo creo que siempre es ese personaje, ¿no? Que se repite en todos, y en cierta forma puede que sea yo, ¿no? Puede que en ese momento, cuando trabajaba en Hijos de la Alhambra, dividía todavía mi tiempo entre la publicidad, la ilustración publicitaria y los cómics, ¿no? Y yo creo que esa huida de esos encargos que el pintor tiene en Hijos de la Alhambra sobre, bueno, sobre esos decorados de teatro, en cierta forma era lo que yo sentía, ¿no? Y lo que me hubiese gustado hacer, ¿no? De haber dejado atrás todo eso y haberme largado, pues bueno, a viajar, ¿no? Que en el fondo me gusta viajar y me gusta dibujar. Entonces yo creo que en cierta forma estoy bastante presente también en esta historia, ¿no? Siempre todos los personajes que haces son bastante autobiográficos, ¿no? Vas contando a veces matices de tu forma de actuar, ¿no? Entonces yo creo que también ese personaje, esa huida hacia la aventura, es lo que en el fondo me hubiese gustado hacer en ese momento. Pero yo creo que hay cosas que ahora harías diferente, pero otras cosas que te siguen motivando igual, ¿no? Yo creo que sería muy difícil decir exactamente por qué haces una historia, ¿no? Pues lo que hablamos antes de, bueno, pues quieres hacer una historia que toque la aventura, quieres hacer una historia para el mercado francés. Digamos que eso es como la capa de arriba, ¿no? De las motivaciones de por qué haces una historia como Hijos de la Alhambra, ¿no? Pero digamos que por abajo hay cosas como, yo creo, como mucho más básicas, ¿no? Que suelen ser sensaciones, ¿no? Es el contar sensaciones y en muchos casos lo que haces es intentar unir sensaciones, ¿no? Por ejemplo, hay una escena en Hijos de la Alhambra que aparece un curandero que le, pues con saliva le hace una cruz a la chica en la frente y demás. Yo recuerdo haber ido de pequeño a una curandera y que me hiciese eso, ¿no? Entonces eso para mí, además siendo muy pequeño, para mí fue como algo como, bueno, como que no me traumatizó lógicamente, pero sí que se me quedó dentro, ¿no? Y otras cosas, por ejemplo, son alguna visita, no sé, en algún momento de mi vida, a alguna iglesia barroca, ¿no? Con esas columnas salomónicas y demás. Entonces muchas veces lo que haces al nivel más bajo es unir simplemente sensaciones, ¿no? En esa historia intentas encontrar una trama que sea capaz de unir todos esos puntos, ¿no? Por otro lado, la verdad es que estoy muy contento también por la edición que Planeta ha sacado. Yo creo que este tamaño está muy bien. En un momento en el que parece que
que a los lectores nos echa un poco para atrás, ¿no? O por lo menos a ciertos lectores el tamaño del álbum francés, yo creo que este tamaño está muy bien, es un tamaño muy manejable y que el dibujo yo creo que incluso gana con este tamaño, y la verdad es que bueno, que estoy contento y he disfrutado otra vez releyéndolo y bueno, y viendo el camino que podía haber tomado mi forma de trabajar, ¿no? Si hubiese ido por otro camino, ¿no? Porque Hijos del Alambre era como el principio de una serie de álbumes que iba a hacer. Bueno, yo espero que bien, porque Granada la verdad es que para mí es es una de mis ciudades favoritas, ¿no? A nivel del mundo, ¿no? Me parece que es un sitio, muy peculiar, ¿no? Y la verdad es que me encanta la ciudad y el Festival de Granada, la verdad es que tener un festival de cómic en ese ambiente me parece perfecto, ¿no? Para presentar la reedición del álbum. Y la verdad es que está hecho yo creo que con mucho respeto, ¿no? La historia esta y como te digo, me gusta, la verdad es que había estado muchas veces en Granada antes de hacer este álbum, estuve bastantes veces después para documentarme, haciendo fotos, me hice unos cuantos viajes a la Alhambra, vi muchas imágenes y demás, entonces yo espero que la gente pueda sentir lo que siento yo. A mí me atraen mucho estos lugares como recuerdo de una época pasada, ¿no? Como es la Alhambra, ¿no? Entonces espero que es un lugar perfecto, ¿no? Para una presentación, ¿no? Pues sí que me gustaría. La aventura, como decía al principio, la verdad es que me gusta hacer cosas de aventuras por eso, porque me permiten a veces eso, unir ciertas cosas que me gustan. Y en el caso de Hijos de la Alhambra iba a ser, pues como decía antes, una serie lo pensaba hacer en 3-4 números, y pensaba coger la vida, precisamente un poco el periplo que hizo David Roberts, ¿no? Este pintor escocés del que hablaba antes. Él partió de Inglaterra, viajó a España, estuvo viviendo en Granada, de ahí pasó al norte de Marruecos y continuó su camino hasta Egipto, y en Egipto remontó el Nilo hasta Abu Simbel. Entonces esa era un poco la idea que tenía de esta historia, ¿no? De seguir todo ese viaje, ¿no? Y la verdad es que me apetecía mucho. De hecho, casi que la siguiente historia, que es la que sucede en Egipto, prácticamente ya estaba el guión hecho, algunas páginas que se pueden ver en mi página web, y prácticamente también ya lo tenía. Había hecho un viaje incluso a Egipto, así que también tenía esos puntos, digamos, que contaba antes, ¿no? Que es lo que me motiva a hacer historias, ¿no? Es ese unir varias sensaciones, y con Egipto lo tenía, ¿no? De varias cosas que había leído, como por ejemplo un diario de Flaubert en el que él recorría también el Nilo. Entonces sí que había como muchas cosas que me apetecía y que me siguen apeteciendo por eso, ¿no? Porque quizás la historia como estaba escrita en su momento ahora la cambiaría, pero sí que iría uniendo esos puntos, ¿no? Hay un grabado, yo creo que es el inicio, creo yo, de toda esta serie también, y es un grabado precisamente de David Roberts en el que llegan con una embarcación, llegan a Abu Simbel, y Abu Simbel en ese momento está prácticamente enterrado. Entonces en un desierto, es una imagen bastante famosa, en el desierto lleno de dunas se ve sobresalir la montaña de Abu Simbel con esas estatuas de Ramsés, y es como algo como alienígena, ¿no? Imagino a esos personajes occidentales llegando a ese lugar y encontrando estas ruinas, ¿no? Algo tan inmenso, ¿no? Allí enterrado, que debía ser como una civilización extinta, ¿no? De alienígenas o algo así. Y esa imagen me sigue motivando, ¿no? Y siempre he querido hacer una historia en la que tuviese que pasar por ese punto, ¿no? Ese punto que es encontrar a Abu Simbel en ese momento. Y sigo con esa ilusión de que algún día haré una historia que pase por ese punto digamos, de mis recuerdos, de sentimientos.